Hola, ¿cómo les va? Muy buen miércoles. Bueno, y ayer uno de los hechos políticos tuvo que ver con el lanzamiento del ahora denominado Frente Amplio. Ya no es ni Frente Amplio Progresista, ni UNEN, es Frente Amplio UNEN, FAUNEN o Frente Amplio directamente, este conglomerado de fuerzas que aspira a tener un lugar después de la primera vuelta electoral. Fundamentalmente esa es la carrera que se está lanzando en el escenario político en general. Esta mañana le preguntaron a Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, sobre el lanzamiento en el día de ayer de UNEN, y así respondía Capitanich. Nosotros somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones políticas en democracia. Nosotros observamos claramente que en el lanzamiento de ayer han asistido claramente dirigentes, hombres y mujeres, con una dilatada trayectoria y experiencia, que siempre reclaman cambios y renovaciones en los otros partidos, pero no lo hacen en sus propios partidos. A su vez, nosotros advertimos que estos hombres y mujeres manifiestan tener una experiencia muy profunda desde el punto de vista del combate a la inflación, porque cuando tuvieron que ejecutar responsabilidades de gobierno nos llevaron a la hiperinflación y a la hiperrecesión con el mayor nivel de desempleo. También tiene mucha experiencia desde el punto de vista del combate al narcotráfico, porque algunos de los conspicuos miembros de esta alianza efectivamente han tenido dentro de sus propias fuerzas de seguridad jefes de policía que han estado vinculados al narcotráfico. De manera que tienen mucha experiencia también para ofrecer a la ciudadanía argentina, tanto en materia de política económica, como en materia de política de seguridad, como respecto al tema de la experiencia en traiciones a distintos proyectos políticos. O sea, muchos de sus líderes o referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de sus miembros más activos de las bandas delictivas. A la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o a la hiperrecesión. Y también, por supuesto, han experimentado la traición en carne propia porque cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, obviamente lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política. Por lo tanto, es muy importante el aporte que puedan hacer a la ciudadanía argentina y obviamente será una oferta electoral muy competitiva que nosotros, por supuesto, siempre saludamos con mucho entusiasmo. Ironía tras ironía, ¿no? Inusualmente agresivo daría la sensación el comentario del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Estamos justamente con uno de los protagonistas del lanzamiento del día de ayer, Raúl Alfonsín, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Ricardo, Raúl, sí, claro, Ricardo. ¿Qué tal? Te queda tranquila que me dicen en otros lugares lo mismo. También a él le decían Ricardo por ahí, ¿eh? No, en realidad acá está escrito Raúl, no solo, pero yo dudé y dije Ricardo, y después dije no puede ser. Sí, oíme una cosa. Sí. No. Ahora, ¿Raúl era Raúl Ricardo? Raúl ¿no? Ricardo. Raúl Ricardo, Sí, claro. sí, sí, Y Ricardo. Ricardo Luis. Ah, Ricardo Luis. Sí, Ricardo Luis pero, Alfonsín. Sí, pero en muchos lados me decían, y lo aclaro, pero también a él me decía, vos sabés que me empiezan a decir Ricardo, me decía, bueno, te estoy hablando de hace 7, 8 años. Bueno, te digo, mira, esto que acabo de escuchar no lo puedo creer. En primer lugar porque no es cierto. Ninguno de esos hombres tuvo responsabilidades protagónicas en 1999, ninguno. Claro, bueno, evidentemente hay como que le está tirando sí la hiperinflación. Sí, ¿qué tiene que ver? Ninguno de ellos tuvo responsabilidad de gestión. Pero te digo, ellos sí tuvieron responsabilidad de gestión en los 90, ¿eh? Ellos sí, él sí. Bueno, en segundo lugar, es de un cinismo espantoso, porque eso de decir prácticamente ha dicho, estos no pueden gobernar, son los responsables de todo, nos alegramos de que tengan una fuerza competitiva, lo celebramos. Eso no se puede. Hay una ironía, había un cinismo muy grande, porque por un lado decía, digamos, empezaba diciendo nos alegramos, que la fuerza política, que la democracia, y después había toda esa sarta de ironías, dicho con un tono, digamos, cuando uno elige por ahí la ironía, pero había una carga fuerte de ironía. A Wiener, que lo vemos ahí en el medio, le tiró el tema de, evidentemente, cuando habla de complicidad de fuerzas policiales con narcotráfico, está hablando de Santa Fe. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver, esa es responsabilidad del gobierno nacional. Y actuaron muy mal con el gobierno nacional, porque ¿sabe lo que hicieron, María? Estuvieron investigando a este señor
durante 1 año o 2 años, sin decirle una sola palabra al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Toñoli, el jefe de la policía de sin Santa decirle Fe. una sola palabra. Eso es lealtad democrática, eso es lealtad política, eso es juego limpio. Son así. Pero ¿sabe una cosa? Están nerviosos. Porque si a uno le preguntan por una fuerza que no le preocupa para nada, que no le despierta ninguna preocupación en términos electorales, dice que, bueno, me alegro, esa fuerza es una fuerza que reúne a gente importante, me alegro que celebro que sea una nueva presencia en el escenario político. Ahora, cuando le preocupa, reaccionan así. Esa es la interpretación. Pero absolutamente, esto lo conocemos en política todos, eso es básico. Ahora, ustedes tienen un esfuerzo más grande en términos de construir una fuerza política con muchas fuerzas, ¿no? Una cosa es por ahí, de entre los demás actores, uno imagina que el Frente para la Victoria o el peronismo, el espacio donde está Scioli y demás, van a resolver sus temas con una interna, dentro más o menos de un mismo espacio político. Obviamente no es lo mismo Scioli que el kirchnerismo, pero están dentro de un ámbito común. En el caso del Frente Renovador es una fuerza que se arma alrededor de una figura de Sergio Massa. El caso de Macri es una fuerza del PRO que se armó alrededor de Macri. En el caso del Frente Amplio, ustedes tienen una convergencia de distintas fuerzas, siendo el radicalismo quizás el que tiene mayor expresión en todo el país, ¿no? Mayor representación en términos de concejales, diputados provinciales, intendentes, pero ahí suman, digamos, coalición cívica, han estado juntos y peleados muchos de los que ayer se presentaron también. Sí. Socialistas, Libres del Sur, Proyecto Sur. Sí, pero fuerzas que tienen fuerte coincidencia programática. Yo me alegro mucho porque hace tiempo que vengo trabajando y venimos trabajando por reunir a los que piensan igual. Porque a pesar de que pensaran igual, o tal vez porque pensaban igual, estas fuerzas competían entre sí. Eso es muy racional, ¿no es? Si a vos te preguntaran, o si alguien nos preguntara a nosotros, dígame, ¿usted piensa igual que el socialismo? ¿Piensa igual en las cuestiones fundamentales que Libre del Sur, que la coalición, que el GEN? Sí. ¿Y van juntos? Entonces, no, vamos a competir entre nosotros. ¿Por qué razón? Podría alguien preguntar. Y nos colocaría en una situación difícil. ¿Por qué razón? Si pensamos igual tenemos que competir. Bueno, gracias a Dios hemos logrado modificar eso y nos hemos reunido y creo que hay muchas menos contradicciones en este espacio que en el Frente Renovador y en el Frente para la Victoria. Muchas menos contradicciones, aunque tal vez los mecanismos de resolución de las contradicciones en esos otros partidos sean mucho menos democráticos y por eso se notan mucho menos las contradicciones, pero también corramos el velo y digamos, miren, más allá de que se noten menos, porque esas contradicciones no se resuelven de manera democrática hacia adentro de esos partidos, esas contradicciones existen y son más fuertes en el Frente para la Victoria o en el Frente Renovador. Por ejemplo, uno de los candidatos a diputado en el Frente Renovador está en contra de la ley de ART que aprobó el oficialismo, junto con el PRO, el año pasado. Y otro es uno de los principales impulsores de esa ley. Está de Mendiguren, que eran los que estaban impulsándola, y los diputados sindicales, fundamentalmente, que eran Daer, ¿no? Por ejemplo. Y otros que están Moyano, en contra. pero Moyano hijo, Facundo Moyano. Moyano hijo y otros que están, aunque no estén en las listas, ocupan lugares importantes y están en contra. Así que eso mire. Yo creo que lo importante, María, es que nosotros tenemos que evitar dos cosas que no son las mejores para el país. Una, más de lo mismo. Esto me parece improbable, porque es difícil que pueda ganar el oficialismo. Bueno, no alarguemos mucho, no expliquemos las razones, pero la otra, que tampoco sería lo mejor para el país, es volver atrás. Yo creo que en esta elección se juegan dos cosas. A ver, una idea. Se juega una idea, está en juego una idea que dice que el Estado es parte del problema, que el Estado debe retirarse, que el mejor gobierno en materia económica es el que menos gobierna, parecido a lo de las décadas del 90, aunque nada se repite especialmente, pero también en lo cultural representa algo parecido a lo de las décadas del 90. Creo que van a proponer más bien lo que podría ser una democracia de individuos más que de ciudadanos, una sociedad despolitizada, más que una sociedad politizada, participativa y preocupada por lo que ocurre al conjunto de los argentinos. Y por otro lado, van a competir fuerzas que reivindican la presencia del Estado, la intervención del Estado, ¿no?
algo contrario a lo que ocurrió durante la década del 90. Ahora, dentro de esta idea, dentro de lo que sostienen esta idea, hay dos maneras, hay dos partidos. Por un lado está el oficialismo, que reivindica esta idea. ¿En qué nos diferenciamos nosotros del oficialismo? En que nosotros no decimos que hay que intervenir de cualquier manera, que hay que intervenir por intervenir. Nosotros decimos que hay que intervenir de manera virtuosa. Pero está bien, esto es, digamos, la discusión más adelante. Son las cosas abstractas que están detrás de las cosas concretas más importantes, pero sin estas cosas abstractas, sí, a las que algunos políticos dicen, son palabras que no tienen nada que ver con la gente, propio de políticos no demasiado formados. Yo me acuerdo que una vez Alfonsín, antes de hablar bueno, lamentándose porque, sí, mi padre, porque no había podido conversar con Cortázar, dijo, me hubiera encantado conversar con Cortázar sobre las importantes cosas abstractas que están detrás de las cosas importantes concretas, ¿no? Pero ahora uno empieza a hablar de estas cosas y dicen, esas abstracciones que tienen que ver con la gente, tiene muchísimo que ver con la gente. Está bien. Ahora, ustedes tienen un desafío fundamentalmente en lo que es primera vuelta electoral. Ustedes se han configurado, ustedes se sienten, digamos, una representación de centro-izquierda, si tuviesen que definir el espacio que ayer se presentó. Sí, pero perdón, le quiero terminar esto, María. Una intervención, ¿qué intervención? Una intervención en el marco del Estado de Derecho, sin prepotencia, con transparencia, republicana, democrática, en nombre del interés general y no del capitalismo de amigos, saber cuándo, cómo y dónde hay que intervenir. De esto se olvidó el oficialismo. ¿Y cuál es el problema? O sea, pero usted se presenta como una fuerza de centroizquierda, de conformación de centroizquierda. Sí. Dentro de esto tiene el desafío, digamos, de pasar la primera vuelta electoral. Nuestro sistema electoral, si uno ve hoy el panorama, está un electorado más o menos dividido en 4. Entonces, el gran desafío es llegar a esta segunda vuelta. Ahora, si uno ve las encuestas hoy, podría darse un escenario incluso en el cual quedaran 2 opciones peronistas para la segunda vuelta, si quedaran Sergio Massa y Scioli o quien venga de ese espacio, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, ustedes cómo están planificando llegar a esta primera vuelta electoral para no quedar afuera de la discusión en segunda vuelta? Que es un poco la discusión que metió Lilita Carrió desde el Vamos, ¿no? Diciendo, hay que ser amplios, pero de entrada, no vaya a ser que nos quedemos afuera de la discusión antes de tiempo. Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para que esta fuerza despierte confianza en la sociedad, para que estas dudas acerca de experiencias anteriores... Que es lo que mete hoy Capitanich, ¿no? Claramente es hacia dónde va. Y algunos otros, no solo Capitanich, algunos otros, bueno, no pueda prosperar. Yo diría que hoy las encuestas lo que están diciendo es que nosotros estamos en segunda vuelta. Y solitos. Junto con Massa. No, claro, Massa, pero digo, unen o Frente Amplio tal como está constituido ahora, prescindiendo de esta discusión si con Macri o sin Macri. Sí, perdón, solito, sí. Pero además esto está corroborado por la realidad porque en el 2013 salimos segundo, a 500.000 de votos de diferencia del oficialismo. Las fuerzas que hoy se nacionalizan habían competido juntas en 16 provincias. Y si sumamos los votos que esas mismas fuerzas obtuvieron en el 2013, son 5,5 millones de votos, a 500.000 votos del oficialismo. O sea que el criterio de ustedes no necesitan discutir al PRO ahora en una primera vuelta, porque ha habido discusión. Nadie ha dicho además que ahora ya que es un... Bueno, Lilita lo dijo más o menos. Hace un mes y medio se le ha ido contestando, porque cada vez que voy a los programas me preguntan, ¿lo van a sumar al PRO? Digo, pero ¿hasta cuándo me van a preguntar lo mismo? Bueno, en la medida que su propia fuerza esté discutiendo eso, si uno escucha lo que dice lo Lilita. Discuten, pero pregúntame dónde lo discuten. Bueno, eso lo dijo hace un mes. Pero se respondió sobre la edad hace un mes y medio, me van a seguir preguntando. No, bueno. ¿Por qué no van y le preguntan a los que estuvieron negociando? ¿Quién estuvo negociando? Por ejemplo, por el radicalismo, Ricardo Gilavedra y Cachicasela. Siciliani por el socialismo, bueno, muchos. ¿Negociando qué? El acuerdo este. Que nos pusimos de acuerdo ayer sobre esto. Entonces llevo 2 meses de trabajo y nunca entre los que estaban negociando, representando a las distintas fuerzas políticas, se planteó esa discusión. Está bien, pero hay ideológicamente dentro de este espectro, uno tiene a Aguad y tiene a Libres del Sur. A ver, lo que quiero decir es, en una convergencia, Aguad, Oscar Aguad, diputado radical de Córdoba, es claramente partidario de cerrar cuanto antes un acuerdo con el PRO, él se siente cómodo en ese ámbito. Lilita Carrió parece ir por ese camino después que hablaba de sus objeciones morales hacia Macri. Y después uno escucha a Victoria
Redonda, los socialistas, Alfonsín, que dicen no tenemos nada que ver con el PRO, nosotros somos una fuerza de centro-izquierda y ellos son una fuerza de centro-derecha. Hay un debate interno dentro del Frente Amplio. No, lo que hay es la opinión de un dirigente que no es demasiado representativo, que no representa la opinión del partido, que no representa la opinión del partido y que tiene una presencia mediática muy importante, probablemente porque eso venda, pero y después Lilita que dijo lo que dijo, que fue bastante ambiguo, hace un mes y medio, y a lo que todos respondieron que no íbamos o sea, es un a debate sumar a cerrado. quien no pensara diferente. Para ustedes es un debate, Sí, una discusión cerrada. Sí. Van a ir a una primera vuelta tal como los vimos ayer. Incluso los artículos que se han escrito en estos últimos días, Sí. por declaraciones que han hecho algunos dirigentes. Yo no entiendo por qué sacan conclusiones exactamente contrarias a las que se pueden sacar de esas declaraciones. No entiendo por qué hacen eso, sinceramente. No entiendo por qué hacen eso. O sea, ¿qué interpreta? ¿Que es un ruido externo absolutamente forzado? Absolutamente. Meter la discusión de Macri y creo que deben estar tratando de salvar al PRO. A la interpretación es que es como para yo pienso. Mire, yo creo que en la Argentina hay dos medios de comunicación, hay dos aparatos comunicacionales muy importantes. Uno cree que lo mejor es que gane el oficialismo. Y otros creen que lo mejor es que en la Argentina gobierne un partido más liberal, más de centro-derecha, democrático y republicano, que no existe en el país hoy. No y existe apuestan esa fuerza. a la PRO, digamos. Antes lo cumplía el partido militar a ese papel. Mucho antes, a O sea, principios... como una cosa más establishment, que estarían buscando, sí. y en esa búsqueda y si no hace quieren una que... buena... Y el PRO los ilusionó a muchos. Y no me parece mal, porque creo que ellos hacen eso porque creen que es mejor para el país. Y el PRO los ilusionó. Lo que pasa es que no ha crecido lo que ellos creían que debía crecer. Creían que frente a la pérdida de representatividad, a la pérdida de protagonismo de los partidos tradicionales, podía emerger una fuerza de esa naturaleza. Y muchos apostaron. Desde distintos sectores sociales muy poderosos apostaron a eso. Y bueno, ven que en el 2015 tienen que enfrentar de nuevo una elección presidencial en condiciones muy complejas. Si no están a la altura de las circunstancias, puede terminar de desaparecer, porque no se ha logrado consolidar, y un partido no puede soportar tantas elecciones, sobre todo un partido naciente, con malos resultados. El PRO. ¿Sí? Entonces quieren disimularlo en un acuerdo. Pero nosotros, yo creo que eso sería... A ver, la sociedad sabe que no alcanza a juntarse para ganar, pero después hay que gobernar. Por Estamos eso, que es un discutiendo poco el desafío del Frente Amplio, mostrarse como una opción electoral también capaz de gobernar en el marco de las diferencias y las discusiones internas que puedan tener. No tienen candidato presidencial definido, digamos, el PRO, el Frente Renovador no tienen esa problemática porque ya tienen resuelto antes del vamos, ¿no? Sí, el Frente para la Victoria y nosotros no. Frente para la Victoria, y ustedes apuestan a que esa elección interna los movilice, los fortalezca. El ejemplo de lo que fue UNEN en Capital en la última elección, ¿no? Que una discusión interna fuerte con muchos protagonistas los puede consolidar como opción electoral. Eso es un poco lo que ustedes apuestan a la primaria, como un momento importante. Me suena un poco a que depende del azar, digo, ¿no? No, a una pero digo, nosotros vamos a trabajar. Van a trabajar para una primaria fuerte en la que les consolide esta fuerza, digamos, como fue Capital. Sí. Que de Capital emergió Martín Lustó. ¿Ustedes qué imaginan? ¿Qué rol imaginan para Lustó? Candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Lo dice Capital. Yo Provincia, Ricardo Provincia. Ricardo Provincia, nosotros tenemos... ¿Y Provincia tienen el déficit más grande o no? Mira, la provincia de Buenos Aires hay que dividirla en dos. El interior y el conurbano. Y el conurbano. Pero está bien, pero los votos están en el conurbano. Por eso. Con todo respeto por el interior de la provincia. En el interior está bien el partido. En el conurbano, el partido de hace rato y siempre tuvo dificultades. Se ha ido agravando. El conurbano es un electorado nacionalizado, por decirlo de alguna manera. A veces se entiende lo que quiero decir. No vota tanto por lo que pasa en la provincia, por el gobernador. Vota más por lo que pasa en la presidencia de la República. Capital quizás que cumple el mismo... Capital pasa lo mismo. El electorado del Gran Buenos Aires o los ciudadanos del Gran Buenos Aires sienten que depende más de lo que pasa a nivel nacional en el gobierno que de lo que pasa con el gobernador. Entonces lo que nosotros necesitamos es que los candidatos a presidente arrastren, porque a ver, cuando Menem ganaba acá en la provincia de Buenos Aires en el año 89, ¿quién era el candidato que competía contra Menem? Cafiero, en el 89.
la interna peronista. Sí, Cafiero. Cafiero Era sí. de Buenos Aires. ¿Menem de dónde era? De La Rioja. De La Rioja. Y ganó Menem. En Buenos Aires. Sí, y vos te crees que ganó porque había un candidato, un dirigente en el Gran Buenos Aires que le llevaba votos a Menem. No, Menem había entrado. ¿De la Rúa de dónde era? Porteño. ¿Y vos tenés que cuando gana en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires gana porque había un candidato en el Gran Buenos Aires que le llevaba votos a De la Rúa? ¿Kirchner de dónde era? Bueno, de Santa De Cruz. Santa Cruz. ¿Y vos Pero tenés... sí, Lilita. ahí sí, Duhalde le llevó los votos a Kirchner, porque no era un candidato muy conocido, en un contexto me parece Pero distinto. no se transfieren los votos, querido. Vos tenés que Duhalde, y además Duhalde no estaba muy bien en esa época. Fue una especie de interna peronista ahí. Te Lo digo, que pasa Lilita, ¿qué candidato en el Gran Buenos Aires tenía que le hiciera hacer la elección que hizo en el 2007? Nadie, era ella la que había O sea que entrado. ustedes apuestan a que con una figura fuerte a nivel nacional, ese Así se entra en el Gran Buenos Aires, no entienden, los dirigentes políticos, incluso del interior, algunos no entienden lo que es el Gran Buenos Aires, no entienden. Y el Gran Buenos Aires, a ver, forma su opinión. La política es disputa por la opinión pública, otra cosa abstracta, es disputa por la opinión pública. Y esto se ve claramente en una elección, por las preferencias ciudadanas. ¿Vos qué crees? Que la sociedad opine mejor de vos que del otro. ¿Y cómo llega a formar la opinión pública su opinión? La ciudadanía su opinión. ¿Cómo llega? ¿Por experiencia directa? ¿Por experiencia directa? Bueno, ahí podemos Cuando está hablando de discutir petróleo, cuánto influyen los medios, ¿no? De comunicación, que es un no poco son una omnipotentes, pero influyen. Ahora, ¿cómo? El Gran Buenos Aires, ¿qué lee? Medios nacionales. Todos medios nacionales. En el interior se leen menos los medios nacionales. En el interior y donde se leen, vos tenés otros medios locales que compiten. Y tenés la hablando de intendente del interior, ¿cuántos les está llevando Massa? Ninguno. ¿Qué pasa con Mestre en Córdoba? Eso es otra malintencionada ¿Por qué? lectura que han hecho. ¿Por qué no se va a ir? Mestre. Sí, además anunciaron que se iban muchísimo y no se fueron. Nunca escuché la rectificación. No, porque Massa dice estar construyendo, digamos, una fuerza de intendentes. Muy republicano lo demás, y muy consecuente y muy coherente y muy sincero. Dicen, por un lado, hay que ser respetuoso con las fuerzas políticas, hay que ser muy considerado con las fuerzas políticas, no hay que ofenderlas y no hay que agredir al que piensa diferente, hay que procurar actuar de manera tal que sea posible el diálogo y el consenso. Y después, por los medios de comunicación, le dice a los dirigentes del Partido Radical que lo abandonen para pasarse a la de él. Eso es una cosa que no se hace. No se hace eso. Y lo mismo decía Macri. Y se lo dije una vez. Lo que vos hacés no se hace. Robar dirigentes de otros partidos. Eso no exime de responsabilidad. Pero el problema es el que se va en todo caso. Pero no se hace. Bueno, ¿cómo lo hizo y volvió? Vos no se hace. Y ahora no, lo han condonado. Si yo soy amigo tuyo. ¿O no? No, es distinto, María. Es distinto. ¿Por qué? Dios mío. Un día repelí en un reportaje que te gusta pelearlo, en la entrevista. Y Jobos se fue en un momento de mucha crisis y le ofrecieron, se dio una discusión en el debate, se dio una discusión en el partido. Él creía que el partido tenía que recomponerse solamente a través de una alianza con otras fuerzas políticas. 7 meses estuvo con el gobierno. Una cosa es irse a título personal y otra cosa es pensar una alianza. ¿Esto sería la diferencia? No, la diferencia era el contexto. El contexto. Y además, él 7 meses se fue. Y después vino a San Nicolás, después de la 125, dijo, yo pido disculpas. Con una gran humildad, sinceramente te cuento, ¿eh? Y creo que todos teníamos que pedir disculpas, porque él se fue equivocadamente porque el partido estaba muy mal y todos creían que desaparecía. Ahora, ¿por qué el partido estaba muy mal? Eso no era responsabilidad de él, eso era responsabilidad de quienes habían estado conduciendo el partido, así que todos tenían que pedir disculpas. Pero hoy, invitar a irse a un partido, eso no se hace, María, eso no es serio. Hay mucho el periodismo debería decir, debería decir, eso no se hace. Bueno, entonces, o sabés lo que debería decir, pero vos tan republicano no sos. Yo veo que a veces, vos no, porque vos sos dura en los reportajes. Vos sos dura, sí, pero algunos son condescendientes. Entonces van y le dicen, no, yo soy plural. Digo, ¿qué quiere decir eso? Ser plural, que tienen diferencia, que no están de acuerdo en muchas cosas, que tienen contradicciones. ¿Qué quiere decir ser plural? Se dejen de consigna. Elegimos lo mejor de cada uno. ¿Y de lo peor de cada uno qué hacen? ¿Con eso qué hacen? A ver, desbaratimos esa estrategia consignista. Y cuando Massa es el de las cosas, me parece que estás hablando de Massa. Solo Massa, No la solo. política en general. Ajá. La política en general. Y a mí y creo que me tendrías que creer lo que te digo, porque algunas cosas sabés me fastidias
tremendamente la política de consigna y me fastidia tremendamente esos que dicen, vos tenés que manejar con eslogan porque en la política y tenés que decir en 2 palabras. Nada se puede decir en 2 palabras. Entonces estás... Esta política de mucho marketing, de mucho coaching, pura imagen, de imagen. Puro ojo. Poca, sí, ayer poca cabeza. estábamos mirando las imágenes, la verdad es que, digo, uno ha visto por ahí, sobre todo Massa, ¿no?, que se dedica mucho a este tipo de puestas en escenas y demás. Esta es de una sencillez importante al lado de otras expresiones políticas y cómo trabajan el tema del marketing, ¿no? Eligieron como una cosa austera en términos de la comunicación de la imagen, ¿no? Sí. A mí, bueno, está bien, sí. ¿O no? Ahí me parece que nos pasamos para el otro lado, pero está bien. ¿Esto? ¿Para qué lado? Demasiado austero. Me pareció. No sé, me van a matar, Dios mío, qué cosa que digo. Los que hicieron, los creativos, pobres. Porque la verdad que lo de los globos que salen del mapa me pareció muy bueno. ¿Los globos que salen del mapa? Sí, sí. No se ve acá, es difícil de explicar. ¿Del mapa argentino? Sí. Ajá. Salen lo que vendría a ser de las capitales en globos: igualdad, derechos humanos, justicia social, educación. Ajá. Y con Lilita es como un que voy, que vengo, la veo ahí abrazarse con Cobos. Lilita tiene una personalidad difícil, pero yo creo que todos vamos aprendiendo y todos estamos... Primer aprendizaje, que el árbol no nos impida ver el bosque. Ese primer aprendizaje. Sí. Colocar lo principal, lo subalterno, lo secundario, lo que prevalece es lo principal. En segundo, estamos aprendiendo a que, bueno, no todos tenemos responsabilidad, todos hemos cometido errores. Lo grave, si esos errores se cometen a sabiendas, entonces ya no es errores. Ahora uno ve las mujeres, ¿no? El radicalismo tiene un tema, yo siempre digo que es un partido muy machista, y me han aplaudido mujeres radicales cuando lo digo, así que me imagino que, porque uno ve la foto esta, y donde hay mujeres son mujeres que cuando tuvieron protagonismo se fueron del radicalismo, digo, Margarita Stolbizer, Lilita, las mujeres que tienen protagonismo son mujeres que fueron del Partido Radical y que hoy no están más en el Partido Radical. No es cierto lo que estás diciendo, no es digo que estés mintiendo, no es lo mismo, no es cierto. No. ¿Qué era Lilita cuando se fue? Diputada, ¿no era? ¿Y qué había sido antes? Convencional constituyente. ¿Y este parece que no tuvo protagonismo? No, bueno. ¿Qué era Margarita? ¿Margarita no era diputada o no? 2 veces. 2 veces. Presidente del partido. Ser diputado tampoco. Ay, ¿qué quiere que sea presidente de la República? ¿Tiene cupo femenino? Tiene que tener diputadas mujeres. No, señor. No entró por el cupo, Margarita. Yo te digo una cosa, ¿qué quería que sea presidente de la República? Entonces también me discriminan a mí. Yo nunca fui presidente de la República, yo nunca fui gobernador. No, pero a ver, estoy discriminado. No, a ver, yo hasta el no 2001... es un partido machista el radicalismo. No, señor. No, bueno. En todo caso, no más que la cultura argentina. No más que la cultura argentina. No más que la cultura. Está bien, ¿no? El peronismo dice que no es un partido machista. Esta es otra cosa que debieran analizar con más profundidad. Que si tuvieran alguna persona, yo le diría, ¿por qué no piensa esto con más profundidad? Porque el caso ya que las que trascienden, las que sobresalen, son las esposas de los líderes. Sí. Eso en el partido no va a pasar nunca, pero no porque seamos machistas, porque es un partido republicano. Entonces es muy difícil que la esposa de alguien herede. Por ser la esposa, sea la sucesora natural. Sí, como en Santiago del Estero ahora, la mujer de Zamora. Y como Isabelita. Y como Cristina. ¿Cristina hereda por ser la esposa? No, señor, pero tiene seguramente una sometimiento, una aceptación unánime por ser la esposa. Si no, tal vez hubiera tenido una interna, si hubiera desatado una interna, si no hubiera sido la esposa de Kirchner. No sé si no hubiera sido la esposa de Kirchner, si no hubiera habido es una ucronía esto, o contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ahí es un caso en el cual, de hecho, cuando Kirchner se lanza, ella era más conocida que él a nivel nacional. Digamos, él era gobernador de la provincia y ella había tenido un protagonismo fuerte en el Congreso. Sí, ya ves, bueno, y yo no creo que el partido se llama... ¿No? Te van a decir las mujeres que sí, pero te van a decir acá también, Te van a decir en el PJ también te van a decir que es machista. Ahora, hablando de machismos, ayer aunque le preguntan... públicamente digan que no, las mujeres te van a decir sí es machista este partido. Le preguntan a Mauricio Macri ayer, ¿no? Por el tema de... Sí, lo de la cola. Sí. Eso me parece que... Vos se lo podés decir en privado. Pero en público no se dice eso, no es nada terrible, pero tal vez yo estoy viejo. Por el hecho de usar una palabrota en público, pero tiene otra cosa. No, pero además es una cosa que tiene que ver con casi con, ¿vos entendés? Es transformar
En fin, hay que tener cuidado de no aparecer como transformando en un objeto, nada. Es un comentario Si machista el de Macri. si dicen de mí, y lo dicen, Ricardo es ese oscuro objeto del deseo, a mí en el fondo me gusta, pero no se puede decir. Pero lo de Macri es un comentario machista. La idea de cosificar a la mujer, de decir que a cualquier mujer le gusta que le elogien la cola, dicho con otras palabras, lo dijo. No, él probablemente lo creerá, no sé si le gusta o no a la mujer eso, pero yo creo que él es un comentario muy imprudente. Imprudente. Sí, por lo menos imprudente. Y si fuera mujer, yo a mí no me gustaría que dijeran eso. Aunque me guste, por ahí, tener cola linda, pero no me gustaría que dijeran eso. Estoy seguro que habrá algunas que les gusta, deben ser mi no me gustaría que dijeran eso, aunque me guste eso. Bueno, así que siempre discutimos con Ricardo, pero de buen ánimo. Sí, así que... sí. Además te felicito, porque ¿puedo decirlo? Sí. ¿Qué? No Yo sé qué hacía estás 10 por kilos decir. que no te veía. ¿Cuánto has bajado? Ah, no, estoy entrenando por un maratón. Yo está claro que bajé 8 kilos. ¿En serio? Sí, no se nota, nadie me dice nada. Pero y los trajes, sí, habíamos... Sí, no me cerraban. Pero vos sabés que estoy ¿Qué con fue, el ojo... culpa de las campañas? No, me lo propuse porque tengo... por salud. No por Margarita estética, está... porque la estética es inmejorable, no necesito. Pero un tema es... Margarita está también... Pero Margarita es otro impresionante. tratamiento. Pero vos sabés que yo tengo el ojo... Entonces ya ahora preparado Te para ver fijas quién cómo ha están. y a todos les descubro. Bajaste, sí, 3 kilos. Y nadie lo descubre en mí. Una frustración. Bueno, vamos a decir que llegó con 8 kilos menos, sí. Entonces, Ricardo Alfonsín, al lanzamiento de UNEN. Última pregunta, en términos de candidaturas personales, aquí mismo, la última vez que tuvo, y eso generó un montón de repercusión, fue: yo esta vez me corro, candidato presidencial no voy a ser. Sí, porque me falta acumular experiencia, soy muy joven, voy a ver si en el 19 he acumulado la necesaria para... Pero por ahora entonces candidaturas no. No. Tengo 2 diputados hasta el 2000. Voy a trabajar para esto. Trabajar para los candidatos presidenciales que surjan de este espacio. Voy a reventar trabajando para esto. Porque yo no soy de los que trabajan en un café, ¿eh? Ajá. Y eso lo digo. Hay que trabajar caminando, discutiendo, exponiéndose a que le peguen en sentido figurado, digo, cachetadas. Bueno, ahí tiene la pelea con Moró, ¿no? Con el radicalismo de la provincia. Sí, hay algunos amigos en el partido que no, bueno, qué sé yo, pero hay que trabajar, hay que recorrer, hay que escuchar lo que dice todo el mundo, hombre. Okay. Bueno, Ricardo Alfonsín, entonces su próximo desafío, trabajar por el Frente Amplio UNEN para que llegue a la primera vuelta electoral, por lo menos, pasar la primaria, ¿no? Están en la segunda, Sin Macri. En la segunda hay que hablar. En la segunda te cuento, mirá. En la segunda vos tenés cualquiera, el que te diga... Pero a la primera, ¿no? A la primera. La si primera solo. Pero ya lo dijeron ellos. ¿Listo? No sé por qué me lo preguntan. Listo. Mi opinión no cambia nada. Vamos a la segunda. En la segunda vos tenés que hablar. Con todos, tratar de que te voten todo lo que no te votaron. Desde Altamira hasta el PRO. El que te diga lo contrario te miente, sin sacrificar convicción y programas importantes. Desde Altamira hasta el PRO, para ganar. Muchas gracias. No, al contrario. Ya venimos.